El tema que nos ocupa en esta mañana es el rol del hombre en la devoción de la familia. El rol de hombre en la devoción de la familia. Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué 24, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor, yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quien servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuyas tierras ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y yo quiero brevemente contextualizar estos dos versículos. Cuando usted ve el capítulo 24 de Josué, que de hecho es el último capítulo del libro de Josué, usted se va a encontrar allí que está ya un Josué anciano, que está dando su último discurso al pueblo de Israel, y él convoca a todas las tribus de Israel en Siquem para renovar el pacto con Dios. Les recuerda cómo Dios los había guiado desde Abraham, pasando por Egipto, hasta conquistar la tierra prometida. Y en los versículos 14 y 15 de ese pasaje, Josué desafía al pueblo a tomar una decisión clara, y esta decisión es servir al Señor con sinceridad o escoger a otros dioses. Él le presenta la opción, pero declara firmemente su postura. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. La Reina Valera del 60 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a mí me llamó la atención que coloquialmente nosotros los dominicanos solemos decir que el burro se menciona de último. Uno no dice yo y usted, uno dice usted y yo, ¿verdad? Pero aquí Josué está diciendo yo y mi casa. Y pareciera que de entrada el problema que pudiéramos tener hoy va asociado con esa distorsión semántica de que muchas veces hasta ahí no hay. Mi casa y yo serviremos a Jehová, que los hombres están esperando que su casa primero sirva para entonces yo poder servir. Cuando lo inverso es yo y mi casa. Primero yo como hombre tengo que servir al Señor y entonces luego mi casa le va a servir. Y este versículo, pues obviamente se ha convertido en un símbolo de liderazgo espiritual del hombre en su hogar. Josué no solo habla como líder de Israel, sino como cabeza de su hogar y empieza dándole un ejemplo al pueblo por su propia casa. Yo siempre le he dicho a Brenda, y creo que porque me lo decían a mí, mientras mis hijos vivan conmigo, hay que hacer las cosas que yo decida que en mi casa se van a hacer. Yo supe, está en fiesta, que en un momento estaban empezando, porque me dijeron que a las 9 tenía que estar en mi casa. A las 9, con el dolor de mi alma, yo me iba para mi casa. Porque me dijeron, el día que usted quiera hacer lo que usted se quiera, la puerta está ahí. Y hoy hemos entrado en una especie de ñoñería. Pero ¿cómo lo voy a echar a la calle? Pero hay una realidad. La autoridad tiene que darse a demostrar en el entorno donde Dios me ha puesto a mí como cabeza. No puede haber otra.
No es un asunto de machismo, ni de nepotismo, ni que los tiempos hayan cambiado. Las reglas son las reglas y esa responsabilidad la tiene el hombre. Y yo me preguntaba, porque uno escucha mucho, mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dije, ¿hasta qué punto la casa de Josué siguió sirviendo a Jehová? Y no muy lejos en la Biblia, 2 capítulos para adelante, usted se da cuenta hasta qué punto fue. Porque cuando usted abre el libro de Jueces, el capítulo 2, versículo 10, 6 al 10, usted va a encontrar que después de la muerte de Josué, su familia y el pueblo de Israel inicialmente continuaron sirviendo a Dios, pero esa fidelidad no se mantuvo por mucho tiempo. Jueces 2, del 6 al 10, no lo vamos a leer completo, dice: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Después que murieron toda esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y este pasaje claramente, usted lo puede estudiar en su casa, Jueces 2, 6 al 10, nos indica que mientras Josué vivió, el pueblo fue fiel a Dios. Mientras había un hombre decidido servirle a Dios y que todos los que estaban en su esfera de influencia le sirvieran a Dios, eso pasó. Su influencia fue tal que podemos rescatar del texto que los ancianos que vivieron después de José también mantuvieron esa fidelidad. Pero pareciera que ellos no se ocuparon de que eso se mantuviera hacia adelante. Porque la siguiente generación se apartó de Dios, no lo conocía, ni recordaba sus obras y comenzó a adorar a otros dioses como Baal y Astarte. Y yo le comentaba a mi esposa más temprano esta mañana, yo tengo la responsabilidad de instruir a Yesiel, a Ian, a Brendaliz. Esa es mi familia inmediata. Ya lo que Juan y Mindalia no hicieron conmigo, perdieron esa oportunidad. Ya no hay nada que ellos puedan hacer, más que velar, orar para que yo me mantenga en los caminos del Señor. Y es un llamado, el primer llamado de alerta a nosotros, padres, específicamente hombres. ¿Qué estamos haciendo con la oportunidad de ser sacerdote que Dios nos está dando? ¿Estamos aprovechando para influenciar en nuestra esfera, entorno de influencia? ¿O lo estamos utilizando para beneficio propio? Como yo soy cabeza, hay que servirme, como yo soy hombre, como yo soy la autoridad, hay que hacer lo que yo diga, sin yo mostrar obediencia. ¿Por qué? Porque cuando Yesiel, Ian, Brendalí mañana formen su familia, indistintamente de lo que yo haya hecho bien o mal, ellos van a tener su propia responsabilidad de velar y cuidar por su familia. En el caso de Yesiel y Ian, como son hombres, pues tendrán que asumir su rol de hombre. Brendalí pues la lleva un poco más fácil, porque no está llamada a ser cabeza, sino a ser sumisa, a ser ayuda idónea, a someterse. Por tanto, que es un asunto donde yo como hombre me tengo que ocupar de velar que mis hijos reciban la instrucción correcta, orar por ellos, pero ellos van a ser los propios responsables de lo que les siga luego que salgan de mi hogar. No es después que ellos salgan que yo voy a pretender querer ir a resolverle la vida si su matrimonio no funciona. Yo tengo que velar ahora de modelarle por medio del trato con mi esposa cómo deben ellos amar a su esposa en el futuro. No es yo ir mañana, mira, yo sé que fui malo con tu mamá, pero tú no deberías ser así. No sirve. No funciona, es ahora donde yo tengo que ocuparme, es el llamado que Dios nos está haciendo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad que tenemos en nuestra actualidad es que vivimos una época donde la figura del hombre
ha sido distorsionada por la cultura, debilitada por la ausencia espiritual y confundida por modelos equivocados. Pero Dios no ha cambiado su diseño. Al margen de lo que la cultura quiere establecer, al margen de que muchos de nosotros hombres queremos ser irresponsables y presentamos ausencia espiritual, al margen de que hay otros hombres que han empezado a tener un modelo confundido y equivocado, Dios sigue llamando por su diseño. El hombre sigue siendo llamado a ser sacerdote, protector y guía espiritual de su familia. Es el rol que nos compete. Y nosotros pudiéramos enumerar múltiples razones por las cuales nuestra sociedad lleva el rumbo equivocado hoy día. Pero lo que vivimos hoy no es más que la réplica del silencio adámico. El silencio de Adán ante la conversación de la serpiente con la mujer. Porque contrario a lo que por muchos años tal vez hemos entendido, que recata Génesis 3, versículo 6, este pasaje nos sugiere este silencio adámico, ya que dice, la mujer, y usted quiero, tómese su tiempo, vaya a Génesis 3:6, Génesis 3:6. Dice Génesis 3:6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Yo sé que la Reina Valera no lo pone así. Dice que después, luego le dio a su esposo. No enfatiza que él estaba con ella, pero cuando usted compara las demás versiones, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, cada una de ellas señala lo mismo. Estaba con ella. Es decir, por tiempo nosotros asumíamos, bueno, que Adán, no sé, estaba paseando por ahí, dejó a Eva sola. Ya te hemos escuchado prédicas de eso. Que el hombre descuidó su rol, que se fue, que no estuvo cuidando, velando por su mujer. No, él estaba ahí, que lo hace peor, más grave. Escuchó todo y se quedó callado. Y yo no sé si eso se le parece a la realidad de hoy, donde cuando usted entra aquí, ¿con quién usted se encuentra orando? En el micrófono. Mayormente Martina, Kathleen, María Polonio y otras hermanas. ¿Dónde estamos nosotros los hombres que estamos llamados a ser la cabeza? No solo en la casa dando órdenes, también poniendo el ejemplo de oración. ¿Dónde estamos? Ese es el silencio adámico. Conocemos el texto, nos estamos nutriendo los martes. Mire, yo quisiera que las mujeres pudieran tener la oportunidad de estar en la clase de los martes para que usted vea el nivel de profundidad que se está teniendo ahí. Y como predicaba un día nuestro hermano Fran, pero eso no sirve de nada si yo no lo vivo, si yo no lo experimento, hombre. No se trata de adquirir conocimiento, de saber, de conocer, de profundizar en la palabra. Si yo no lo voy a aplicar, yo no lo voy a vivir. Si ese conocimiento no me va a mover a mí a posicionarme en toda la esfera de influencia que yo tengo. Y la mañana de hoy es un llamado que Dios nos está haciendo. Y dice Tony Evans en su libro Un hombre del reino: durante todo el tiempo que la serpiente estuvo hablando, Adán estuvo presente, callado. Inclusive cuando Eva se volvió hacia él y fijó una nueva agenda para su hogar, Adán no dijo una sola palabra, lo único que hizo fue comer. Y el problema que tiene nuestra sociedad hoy día es que las mujeres están llevando la agenda de nuestros hogares.
Porque nosotros como hombres hemos asumido que lo único que nos compete es ir a sudar el lomo. Nos creímos, yo creo que de las únicas pocas cosas que le creemos a Dios 100% fue esa. Con el sudor de tu frente comerás. Tendrás que trabajar la tierra. Eso fue lo único que le hemos creído a Dios. Y trabajamos como unos burros para llevar dinero a la casa, para que tengan lo que le hace falta. Y provisión espiritual, cero. Y hemos dejado todo a la agenda de las mujeres. Pero le voy a decir algo. Dios no va a llamar a ninguna mujer para pedirle cuenta por su hogar. De hecho, y lo puedo decir con toda certeza, Dios no va a llamar ni siquiera a Miriam Robles a pedirle cuenta por esta iglesia, a Perkin que se la va a pedir, y a cualquier otro pastor que le siga después. Porque Él no cambia su diseño ni su modelo. A quien Él llamó, a quien le dio autoridad para ser cabeza, fue al hombre. No fue a la mujer, fue al hombre. Por lo tanto, a quien Él le va a pedir cuenta, o a quien Él llamó, cuando bajó de nuevo al Edén en Génesis 3. Él no llamó a Eva, ¿dónde te escondiste? ¿Dónde está Eva? Fue a Adán que Él llamó. Como me va a llamar a mí, como va a llamar a Santo, como va a llamar a Giovanni, como va a llamar a Mars, como va a llamar a Polonio, como va a llamar a Carlos Rijo. Y a cada uno de nosotros, hombres que estamos aquí, Él nos va a llamar para pedirnos cuenta por qué hicimos nosotros con la responsabilidad que Él nos dio. De manera que Dios está llamando a que como hombres seamos sacerdotes de nuestro hogar. Es el primer llamado que Dios nos está haciendo. Desde el principio Dios estableció al hombre como cabeza del hogar. No para ejercer poder, sino para servir con amor. Servir con amor. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, ve que el sacerdote era quien intercedía por el pueblo. Hoy el hombre está llamado a interceder por su familia. Estar en continuo clamor por la familia. Pero ahora es lo inverso, la mujer siempre tiene que estar intercediendo porque en la mayoría de los casos, ella es la que primero acepta a Cristo. Tiene esa lucha. Y pareciera que como ella fue la primera que aceptó a Cristo, cuando el hombre entonces viene a Cristo, se queda acomodado en que ella sea la que siga intercediendo, ella sea la que siga trazando la agenda devocional de la casa, empujando, porque se pueda reunir, se pueda orar, se pueda hablar. Y nosotros, porque eso es más cómodo, dejar que otro haga, echándonos fresco. Una situación, mi amor, ora por esto y aquello, cuando debe ser inverso. De que ella tenga que venir a mí a buscar protección, dirección espiritual, guía, cobertura. Efesios 5, del 25 al 27 nos recuerda que el liderazgo espiritual comienza con el amor sacrificial. Dice Efesios 5, del 25 al 27. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Y esto es amor sacrificial. Esta es la base del liderazgo espiritual. No se trata de control, sino de entrega. Nosotros como hombres entender que el principal ministerio que tenemos son nuestras esposas. Mire, cuando yo escucho hombres, que de hecho aquí dentro de la iglesia lo he escuchado varias veces y me rompe el corazón, decir, mi mamá es lo más sagrado que yo tengo. Y ahí está el problema. La mujer más importante que hay en mi vida es Brenda Che. Lo siento, Mindalia González, me trajiste al mundo, me diste la vida, pero Dios me mandó a amarla a ella sobre todas las cosas. Lo único que Dios no me permite amarla más es a Él. O sea, tengo que amarla menos que a Él. Pero después,
Cualquier otro, un mortal. Porque eso es lo que dice la Biblia. Por eso, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, cada vez que usted escucha eso de que, no, que mi mamá es la mujer más importante, denota la poca convicción que hay de entender el mandato de Dios. Y entonces, cuando se ve una situación que tiene que tomar una decisión, porque se dan situaciones, usted tiene que elegir entre su mamá y su mujer, elige la mamá. No, porque mi mamá con eso no se meta, tú sabes. ¿Y cuántos matrimonios se han destruido por eso? Entonces Dios está haciendo un llamado en esta mañana a nosotros entender que nuestra responsabilidad primaria como hombres casados es con nuestras esposas. Y ustedes jóvenes que no se han casado, si usted no quiere cargar con eso, mejor quédese soltero y pídale a Dios que lo haga eunuco o cualquier otra cosa. Porque sí, el placer es muy bueno y deleitarse, pero ese placer conlleva una responsabilidad primaria donde usted tiene que darle el lugar que Dios está demandando para esa mujer que usted quiere tener y que usted le está dando a Dios que Él le dé. Ese va a ser su primer ministerio. Y usted va a tener que sacrificarse por eso. ¿Qué dice el pasaje? Él entregó su vida por ella. ¿Cuánto aquí estamos dispuestos a morir por nuestras mujeres? ¿Cuántos? ¿Cuánto estamos dispuestos a limpiarla, a velar por limpiarla? Por limpiarla. De verla. Identificar que hay una necesidad en ella. De que todavía tiene algunas debilidades. Y usted en vez de atacarla, estrugársela en cara esas debilidades, mejor con la palabra trabaja en ella para que esas debilidades puedan ser quitadas. Eso es lo que Dios nos está llamando. Eso es lo que significa amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Cristo no está enrostrándonos continuamente cada vez que nosotros pecamos, sino que aumenta su gracia sobre nosotros para que por su gracia nosotros quedemos convencidos de ese amor que Él tiene por nosotros y nos rindamos a Él. Ese es el llamado que tenemos. Lo segundo que Dios nos está llamando es a dar ejemplo, y el poder del ejemplo teniendo una devoción que inspira. El hombre no impone la devoción, sino que la inspira con su ejemplo. No es que usted va a salir de aquí hoy porque está escuchando este mensaje. Aquí todo el mundo tiene que orar, aquí vamos a hacer el altar, sí o sí. No se trata de eso. Se trata de que usted primero tenga esa devoción, usted con Dios. Y sí o sí su familia la va a ver. Y entonces se va a sumar a lo que usted quiera hacer. La oración constante es una de las maneras como podemos inspirar la devoción. Cuando el hombre ora, la esposa y los hijos aprenden a orar. La devoción se transmite por repetición, por presencia, por testimonio. Amén, amén, ok. No hay que probar porque ahorita les rompemos los tímpanos a los hermanos. Por repetición, por presencia, por testimonio. Yo tengo que estar continuamente orando. Y Pablo le escribe sobre esto a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Dice, deseo que en cada lugar de oración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. La devoción comienza en lo secreto, pero se manifiesta en lo cotidiano, en mi día a día, en lo que yo manifiesto en el trato hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia todo lo que me rodean. Allí se ve la devoción. El ejemplo. Y anoche, por ejemplo, Brenda le decía, que no deben estar poniendo los vasos ahí porque se puede caer, dañar. Creo que una tableta que había. Yo digo,
Ah, no, mira, dejen de poner los vasos ahí. ¿Qué me dijo Yesiel? Pero tú eres el primero que lo pone, papi. Ellos están mirando. Ya, si yo vuelvo y lo pongo, me desautorizo para poder corregirle y llamarle. Por tanto, se trata de testimonio. Y yo me gozaba el domingo pasado que nuestro hermano Acevedo daba su testimonio de lo que él ha decidido. Y la invitación que nos hacía a nosotros los hombres a priorizar, porque nosotros a veces nos enfocamos mucho en que nuestros hijos alcancen, logren, tengan. Y se nos olvida, se nos pasa de vista que el llamado principal que tenemos para con ellos es que puedan servir a Dios. Y ellos no van a servir a Dios si no nos ven a nosotros sirviéndole a Dios. Yo no puedo querer que mis hijos sean hombres y mujeres de oración si yo no tengo una vida de oración. Si ni siquiera saco unos 30 minutos para tener un devocional familiar, eso no va a pasar. Por tanto, la devoción se inspira con obediencia a Dios. La obediencia del hombre crea un modelo que la esposa y los hijos imitan. Pero la devoción principalmente se inspira con el servicio humilde. El servicio del hombre en casa refleja el carácter de Cristo. El ejemplo bíblico que podemos ver de esto es Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Y si usted lo quiere estudiar, eso está en Juan 13, versículo del 1 al 17. Pero el mayor líder fue el mayor servidor. Y Jesús se lo dijo. Ya ustedes vieron lo que yo hice, en los versículos 15, 16 y 17. Ya ustedes vieron lo que yo hice. Ahora hagan ustedes lo mismo porque ya saben lo que tienen que hacer. Sírvanse los unos a los otros. Por tanto, el hombre que sirve en casa, que escucha, que perdona, que guía con ternura, está modelando a Cristo. Y si eso no está presente, usted puede orar todo lo que usted ore, usted puede ser obediente, y lo pongo entre comillas, porque si es obediente tiene que servir con amor a su esposa, a sus hijos. Si no lo hace, entonces no está siendo obediente. Y si está orando, tiene que revisar lo que está orando, porque esas oraciones parece que no están funcionando. Porque la cereza de ese pastel es el servicio humilde. Y yo quiero preguntarle 3 cosas, hombre, que están aquí. No me responda, eso es para usted. ¿Tus hijos te están viendo orando? ¿Tu esposa te ve buscando a Dios en la intimidad? ¿Tu familia siente que Dios es prioridad en tu vida? Llévesela y respóndasela usted. Y tome acciones según le corresponda. De manera que como hombre he estado llamado a formar un hogar donde Dios habita. Y un hogar donde el hombre busca a Dios con sinceridad se convierte en un lugar donde la presencia del Señor habita. El hogar donde Dios habita es aquel donde se le busca con sinceridad y una manera genuina. Dice el Salmo 127:1, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. La presencia de Dios es el fundamento de un hogar estable. Mire, usted puede tener casa propia, alquilar, rentar, lo que usted quiera. Del banco a nombre suya, como usted quiera. Si Dios no está allí, usted simplemente está amontonando riqueza para quién sabe quién. Ya hemos perdido ese norte porque se nos ha inculcado que tenemos que tener una casa propia, que tenemos que adquirir esto, y es lo que hemos puesto toda nuestra energía, y como hombres nos olvidamos de tener un hogar donde habite la presencia de Dios, que es lo que va a garantizar que tengamos un hogar estable. Proverbios 3:33 dice,
El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Cuando el hombre vive en justicia, su hogar es bendecido. Y yo quiero que veamos este pasaje que me llamó la atención, para ir ya finalizando. Usted abra conmigo su Biblia en Hechos capítulo 10. Vamos a leer solo los primeros 2 versículos. Una historia poderosa. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Cuando me encontré con este pasaje de Cornelio, me llamó mucho la atención porque me preguntaba, ¿cómo supo Cornelio de Dios? La Biblia no lo aclara ni lo precisa, de hecho solo ahí se habla de Cornelio. Lo que sí es un hecho que debe interesarnos a nosotros es que era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Es decir, no solo se ocupó de él ser devoto y temeroso de Dios, sino que se ocupó que todos los de su casa tuvieran esa misma devoción y temor por Dios. Y tener temor por Dios no es más que tomarse a Dios en serio. Hacer lo que Él pide que nosotros hagamos. De eso se trata el temor a Dios. No es tener miedo de que si usted se sube aquí en pecado, le va a caer un rayo, lo va a consumir fuego. No, el temor de Dios tiene que ver con usted tomarse a Dios en serio. Que si Dios le dice que brinque, usted va a brincar. Si Dios le dice que se agache, usted se va a agachar. Eso es tener temor a Dios. Tomarse a Dios en serio. Entonces no nos queda claro de dónde Cornelio aprendió este temor a Dios. Ser devoto, orar. Yo personalmente encontré la respuesta a esto de una manera muy personal, y es que pues Dios es soberano, tiene misericordia de quien Él la quiere tener. De hecho, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y pareciera que Dios estaba llevando a Cornelio hacia Cristo, porque entonces, cuando usted sigue leyendo, y no lo vamos a leer porque queremos no ser manga larga, de los versículos 3 hacia adelante, usted se va a encontrar que mientras él estaba orando, se le apareció un ángel y le dice que mande a llamar a Pedro. Pero al mismo tiempo está Pedro por allá teniendo una visión que la tuvo 3 veces, donde bajaba un lienzo con todo tipo de animales, levántate, mata y come. Y después el ángel que le muestra 3 veces esta visión le dice, mira, van a venir 3 hombres a buscarte para que tú vayas donde Cornelio, vete con ellos, que él está orando allá. Entonces, lo que vemos como un hecho es que el resultado del temor a Dios, su devoción y su oración frecuente, hizo que Dios fuera a habitar no solo en su casa, sino también en él y en toda su familia. Porque cuando usted sigue leyendo, y ahí sí quiero que vaya conmigo ahora, el versículo 44 de Hechos 10, versículo 44, vamos a leer hasta el 48. Un preámbulo rápido. Pedro llega, le dice, mira, me mandaron aquí, y él empieza a predicarle las buenas nuevas del Evangelio. De hecho, me dio tanto gozo porque Cornelio fue utilizado por Dios para demostrar que la salvación también era para los gentiles. Si usted lee, seguro el encabezado de su Biblia, ahí dice, los gentiles alcanzan el Evangelio, los gentiles alcanzan a Cristo. Dice el versículo 44 que mientras Pedro aún estaba hablándole del Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje.
Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados a ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues lo oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros los recibimos? Y subraye eso, tal como nosotros los recibimos, porque si usted recordará en Hechos 2, mientras los apóstoles estaban en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, salieron de allí haciendo ¿qué? Hablando en lengua, ¿verdad? Y alabando a Dios. Entonces, Dios que usó este acto para mostrarle a los judíos: espérense, yo no soy solo el Dios de ustedes. Jesús dijo: yo también tengo otras ovejas que tengo que traer a mi redil. Y aquí está Dios trayendo las ovejas al redil. Pero ¿qué usó Dios para que usted vea la importancia, la relevancia que tiene para nosotros como hombre? El ocupar el rol que tenemos en la devoción de nuestra familia. Se ocupó, se encargó de buscar a un hombre que tenía devoción, temor por él. Y no solo él, sino todos los de su casa que frecuentemente estaban orando. Nosotros vivimos anhelando que la presencia de Dios esté en nuestro hogar. Usted quiere la presencia de Dios en su hogar. Sea devoto, tenga temor a Dios y ocúpese que los de su casa también sean devotos y tengan temor por Dios. No hay otra fórmula y lo vemos aquí. ¿Por qué? Por tanto, dice el versículo 48, Pedro dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Aquí vemos un hombre que no sabemos cómo aprendió de Dios, cómo conoció a Dios. Y Dios no le interesó que en la Biblia eso se registrara porque no es lo relevante. Lo relevante aquí es que este hombre era devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, que daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Y es el llamado que Dios nos está haciendo hoy a nosotros hombres. Eso mismo que hizo Cornelio, que fruto de ese acto trajo la salvación y la llenura del Espíritu Santo a su vida y a su familia, es lo que Dios está demandando de nosotros. Dios no está buscando hombres perfectos, sino hombres que estén disponibles y dispuestos. Hombres que digan como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Óigalo bien, yo y mi casa, no mi casa y yo y mi casa. Entendiendo que primero yo como hombre me debo ocupar del servir al Señor, para con mi ejemplo influenciar, inspirar a los de mi casa que también sirvan al Señor. Hombres que entiendan su rol, es lo que Dios está buscando. Y que su rol no es imponer devoción, sino inspirarla con ejemplo. Yo quiero rápidamente listarles 7 cosas, pudieran haber más, que podemos hacer. Y si no estamos haciendo hoy, es un buen día para empezar. Lo primero es establecer tiempo de oración familiar. Establecer tiempo de oración con la familia. Obviamente tenemos, si no lo estamos haciendo, tener nuestro propio tiempo de oración con Dios. Lo segundo es organizar estudios bíblicos familiares para que se pueda fortalecer la unidad y el crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual sin la palabra. Sin la instrucción no podemos tener relacionamiento con Dios. Hombre, sé el primero en pedir perdón. Eso muestra humildad, servicio. Toma decisiones con base en la palabra. Ya basta de hombre, de tal. Mire, somos el cuerpo de Cristo, es verdad. No tenemos los unos a los otros. Pero tenemos que ponerle un alto al que cada decisión que nosotros vamos a tomar tenemos que buscar a alguien para consultarle. No hay nada en contra de venir a buscar consejos con los pastores, con los líderes, con un hermano.
Pero ¿cuándo vamos a desarrollar nosotros como hombres la capacidad de poder acudir únicamente a Dios para tomar decisiones basadas en su palabra? Lo que pasa es que eso cuesta. Y hay que tener la certeza y la convicción de un relacionamiento con Dios, de usted saber cuándo es Dios que le está hablando. Por eso es más fácil ir donde mi hermano a pedirle un consejo. Mira, yo estoy pensando esto, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú crees? No está del todo mal, pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una intimidad, una relación con Él. Para que como lo hizo con Abraham, cuando usted lee Génesis 18, me parece que el versículo 14 o 29, que él había decidido destruir Sodoma y Gomorra, le dijo, ¿ocultaré yo mis planes a mi siervo Abraham? ¿No le diré yo lo que estoy pensando hacer? Dios quiere hacer lo propio con nosotros. El problema es que nosotros queremos ir a consultar con otros, no con Él. Entonces, tome decisiones con base a la palabra. Cuando una mujer lo ve a usted tomando decisiones firmes con base a la palabra, se somete. Pero si una mujer está viendo que usted, hasta para decidir comprar un vehículo, tiene que estar consultando con medio mundo, lo que está viendo un hombre inseguro, no le transmite confianza. Cuando una mujer ve a un hombre que decide una cosa, pero viene alguien y le da una opinión y entonces cambia de parecer, no le transmite confianza ni seguridad. Pero cuando una mujer tiene un hombre decidido, firme, con la palabra del Señor, no, mi amor, vamos a hacer esto y esto, porque la palabra nos manda que hagamos esto y esto. No hay argumento. Lo que hay es una sumisión y obediencia y un respaldo. Salga bien o salga mal, le va a respaldar. Número 5, apoya a tu esposa en la formación espiritual. Vela por tu esposa, hombre. Tenemos que velar por nuestras esposas. ¿Cuáles son las cosas que le afectan? ¿Cómo está su vida de oración? Animarla, motivarla. Número 6, fomenta la comunicación abierta sobre la fe, preguntando a tus hijos cómo ven su relación con Dios. Sepan, hombre, que sus hijos, porque hayan nacido en un hogar cristiano, no son cristianos. Necesitan aceptar a Cristo. Tienes que evangelizar, predicarle a Cristo hasta que un día lo acepten. Por más que vengan a la iglesia, por más bien que se porten, por más que participen aquí en el servicio, tienes que guiarlo a que acepten a Cristo, a que reconozcan que tienen que confesar públicamente su decisión por Cristo. Número 7, y no es exclusiva esta lista, pueden haber más cosas, lee la Biblia con tus hijos. De maneras, hombres que están aquí, el Señor nos está llamando a que ocupemos nuestro lugar. Dios está demandando hombres de valor en este tiempo. Hombres esforzados. Hombres que decidan asumir con responsabilidad y entereza el llamado que tenemos de ser los sacerdotes de nuestra familia, de ser los responsables de convertir nuestro hogar en un hogar donde habita la presencia de Dios y de ser ejemplos que inspiren la devoción en nuestros hogares. Que el Señor nos ayude a poder serlo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es vida, ella es verdad. Ella nos muestra lo que tú, Señor, has dispuesto para con nosotros. Yo quiero en esta hora orar, Señor, en el nombre de Jesús, por cada hombre que está aquí, cada hombre casado, cada hombre soltero, cada joven que tiene planes de casarse, y aún aquellos que ni siquiera tienen novia. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, porque tu misericordia, Señor, no se aparte de nosotros, si tú nos des la oportunidad de no desaprovechar el poder ser hombres de influencia en nuestras esferas donde estamos, Señor. Ayúdanos a ser hombres esforzados, hombres de valor, hombres como lo que tú estás buscando.
Hombres que cumplan promesas, Señor, para que puedan avivar la confianza de sus esposas, de sus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder caminar conforme a ese llamado. Oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón por habernos quedado cortos, Señor, hasta este día, en ser esos hombres que tú estás demandando que nosotros seamos, porque a eso tú nos llamaste, a mostrar a Cristo. Y no vamos a poder mostrar a Cristo mientras sigamos manifestando el silencio adámico, dejando que sean las mujeres, Señor, las que tengan que hacer el papel que a nosotros nos corresponde hacer, Señor. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros y avívanos por medio de tu Espíritu Santo a nosotros poder, Señor, levantarnos con humildad. Ayúdanos a tener la suficiente capacidad de pedir perdón a nuestra familia por nuestras faltas, Señor, de hombría, por cobijarnos debajo de la falda de una mujer y no manifestar que tenemos pantalones como queremos hacerlo para muchas otras cosas. Ayúdanos, Señor. Oramos por nuestros amigos, Señor. Permíteles encontrarse contigo para que también ellos puedan ser hombres de valor. Ayúdalos, Señor, a reconocerte en este día como un día nos diste el privilegio a nosotros de hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.